Buenas noches. A continuación, nuestro proyecto de ejecución, denominado bioremediación por medio de microorganismos consumidores de lípidos e hidrocarburos. Mi nombre es John Steven Porras. Bueno, lo que nuestro proyecto quiere hacer es encontrar una solución para una problemática ambiental que se da generalmente en el agua, que es la presencia de los contaminantes de grasas y aceites. Esos contaminantes también pueden estar inmersos también en el suelo, pero nos enfocamos principalmente en el agua, ya que en el agua se dan unos ciclos importantes como el ciclo de nitrógenos o el mismo ciclo del agua se pudiera afectado cuando existen estos contaminantes. Eh, lo que queremos es diseñar una estrategia efectiva para la gradación eficaz de estos contaminantes y así poder garantizar las condiciones para que las bacterias puedan trabajar en su mayor eficacia y descomponer estos contaminantes. Introduciendo la metodología, encontraremos el área de estudio. El área de estudio fue una trampa de grasa ubicada en una planta de tratamiento de aguas. ¿Por qué? Bueno, básicamente como nos muestra la imagen, hay una entrada recurrente de grasas, sí, que por densidad quedan arriba del agua y nosotros al ver que se acumulaba tanto, sí, ya que un compañero está trabajando ahí, nos comentó que ahí se podían incubar alguna que otra bacteria y pues nos llamó mucho la atención. El segundo sitio fue de uso doméstico, es decir, fue en un restaurante. Usamos también muestreo de ahí, ya que se acumulan bastantes bacterias después de ciertos días y se incuban cosas que nos servirían para después. Bueno, ¿cuál fue nuestra metodología? Lo primero que hicimos fue la toma de la muestra. La toma de la muestra se realizó en una parte de un proceso de tratamiento de aguas que se llama trampa de grasas. Esto es un pretratamiento, lo que hace es dividir la grasa del agua y la tomamos aquí porque pues la información académica que buscamos nos decía que generalmente se encontraban en vertimientos industriales o domésticos y en estas aguas podríamos encontrar una batería capaz de degradar estos contaminantes. Bueno, una vez en el laboratorio, tenemos que tener nuevamente nuestro ambiente estéril con nuestro CPP y posteriormente usamos una pipeta manual de 10 a 1000 microlitros. En este caso usamos 1 mililitro. Se inoculó con esto y posteriormente con el método de placa extendida se buscó un crecimiento más amplio dentro de los agares. Una vez agregado la muestra, se incubó durante 72 horas de 37 a 38 grados centígrados y una vez dado esto, se procedió a evaluar el crecimiento de la en coloración y conteo de OFC. Buen día, soy Juan Sebastián Otava Espinosa y voy a explicar el agar mantequilla, su fundamento y el porqué de su uso. Primero, un breve repaso de la funcionalidad de sus componentes. Peptona untuosa. Esta es una fuente de nutrientes que proporciona aminoácidos y otros componentes esenciales en el crecimiento de los microorganismos. Extracto de levadura. Este es usado en el medio para extraer los componentes solubles en agua. La mantequilla, siendo este el producto de carácter lipídico del medio. El agar-agar, el producto que constituye pues, la construcción del medio, constituye 2% en agar, 96% agua destilada, fuente de carbono, sales minerales, nitrógeno, cada una en un 0,1 o 0,2%. El medio es necesario en la prueba debido a que detecta microorganismos que metabolizan lípidos. El medio debido a su componente principalmente detecta metabolismo de tributirina, siendo este un tipo de triglicérido. Este pues evidencia los resultados a través de la formación de halos y la aclaración alrededor de estos, constatando el consumo lipídico. Buenas noches, yo soy Laura Alejandra Mondio Espina y voy a hablar sobre el agar petróleo con respecto al fundamento y pues la composición. Bueno, el agar petróleo es utilizado y diseñado específicamente
para la detección y estudio de microorganismos que pueden metabolizar compuestos derivados del petróleo, como los hidrocarburos. Este agar pues se emplea en laboratorios para evaluar la capacidad de los microorganismos para metabolizar estos compuestos. Bueno, los microorganismos que suelen metabolizar o que tienen estabilidad de consumo para degradar hidrocarburos suelen producir una melanina como respuesta de defensa contra los componentes tóxicos presentes en los hidrocarburos. ¿La melanina qué es? Bueno, es un pigmento oscuro que en caso de los microorganismos sirve para protegerlos de efectos nocivos de estos componentes y también puede ocasionar como respuesta un cambio en la coloración de nuestro medio de cultivo. Ahora vamos a hablar sobre la composición del agar petróleo. Como tal, vimos que no tiene una ficha técnica estandarizada en las bases de datos, ya que es un agar por componentes. Entonces, consultamos y vimos que en varias investigaciones, como en una tesis de biodegradación de crudo, la elaboración de este agar se hacía por medio de, ejemplo, se tomaba el medio de cultivo agar mineral y se le adicionaba un porcentaje de petróleo crudo. Y lo mismo vimos en otras investigaciones, usaban agar-agar y se le adicionaba petróleo o agar nutritivo. En nuestro caso vamos a describir la composición de un agar petróleo a raíz de agar-agar. Entonces, el medio de cultivo agar-agar está compuesto por agar, normalmente en un 2%, el agar está compuesto en un 70% por agarosa y 30% por agaropectina. Nuestro segundo componente es agua destilada en un 96%. También se le adiciona fuente de carbono entre un 0.1% a 2%. Fuentes de nitrógeno, lo mismo, un 0,1 a 2%. Esto suele variar dependiendo de qué microorganismos queremos encontrar. También se le pueden adicionar sales minerales, lo mismo en una concentración de 0,1% a 1%. Entonces, ¿cómo sería la adición? Bueno, se le adicionaría este agar en una fuente de carbono, en este caso de hidrocarburos, entre un 0,1% a 2%. Resultados de la muestra de hidrocarburo en el agar mantequilla. Los indicadores de consumo lipídico o de la propia mantequilla por parte de microorganismos son la formación de halos de colores verdes o marrones o la aclaración del medio. Sin embargo, en ninguno de los 4 medios sembrados obtuvimos algún cambio físico ni tampoco establecimiento de alguna colonia en el medio. Resultados para nuestra muestra del solvente industrial en el agropetróleo. Bueno, pueden evidenciar que se hicieron 4 siembras diferentes con la misma muestra, obviamente, y esperábamos encontrar colonias marrones o con tonalidades oscuras. También se esperaba que hubieran aclaraciones en el medio de cultivo, ya que esto nos indicaba de que hubo consumo de hidrocarburo o hubo consumo de petróleo en el cultivo. Sin embargo, como se puede evidenciar, no hubo crecimiento de colonias, no hubo cambios físicos ni tampoco visibles en nuestras 4 siembras, lo que indica que básicamente nuestra prueba dio negativa, no encontramos bacterias que metabolizaran hidrocarburo que tuvieran algún consumo de petróleo. Bueno, en las imágenes se puede observar que hay unos puntitos en los medios de cultivo, pero estos eran parte de la composición física y como tal de la caja de Petri de nuestro agar. Resultado de la muestra de grasa en el agar mantequilla. En los 4 medios sembrados se evidenciaron el establecimiento de colonias. Sin embargo, solamente uno de estos presenta el indicio de metabolismo lipídico, el cual es el que hemos señalado en rojo. En este se evidenciaron los halos formados y, aunque no muy notoria, la aclaración del medio alrededor de estos. Por último tenemos la muestra de trampa de grasa en el agar petróleo. Se hicieron igualmente 4 siembras y aquí tenemos resultados bastante interesantes. Tenemos crecimiento microbiológico y formación de colonias en los 4 cultivos. Sin embargo, en 2 de ellos no hubo procesos más allá que nos indicaran que hubo
metabolización de hidrocarburo, pero sin embargo, en los otros dos que están señalados en rojo, ocurrió un proceso bastante interesante. Se puede decir que ocurrió un proceso que se llama surfactación. ¿Qué es la surfactación? Bueno, las bacterias que llevan a cabo la surfactación producen biosurfactantes durante su metabolismo, que estos compuestos ayudan a las bacterias a solubilizar o emulsionar compuestos hidrofóbicos, como los hidrocarburos, que están presentes en el petróleo. ¿Y por qué lo hacen? Para facilitar su absorción y para así utilizarlos como fuente de carbono y energía. Ahora, tenemos dos hipótesis a raíz de esto, pero no les voy a adelantar porque en el análisis de resultado vamos a explicar qué podemos analizar con respecto a esto que presenciamos en los medios de cultivo. Pero entonces, ¿esta prueba fue negativa o positiva? Bueno, no podemos ni negar ni afirmar que hubo presencia de bacterias que metabolicen hidrocarburos. Sin embargo, esto lo podemos analizar más a fondo en el análisis de resultados que está a continuación. Análisis de resultados de la muestra trampa de grasas. Primero, en el agar petróleo. Como se mencionó anteriormente, hubo establecimiento de colonias en los 4 medios, 2 en los cuales surgió el proceso de surfactación. Dos de las posibles razones de este resultado pudo ser ya sea porque las bacterias produjeron el surfactante para separar los nutrientes y metabolizar el agar, o produjeron los surfactantes para aislar los nutrientes y lograr metabolizar los hidrocarburos del agar. Sin embargo, por falta de tiempo puede que no haya sido suficiente para evidenciar el cultivo final o su posterior desarrollo. También creemos que en los otros 2 medios donde hubo establecimiento de colonias, pero ningún otro metabolismo o proceso, puede ocurrir que otras bacterias o microorganismos se establecieran antes que los que metabolizan hidrocarburos. O también puede ocurrir que el tiempo de observación no haya sido suficiente para observar surfactación como en los otros 2. Segundo, en el agar mantequilla. En los 4 medios hubo establecimiento de colonias, sin embargo, solamente en uno se evidenció el metabolismo lipídico por medio de halos y la aclaración del medio, aunque muy baja, por lo que quizás fue falta de tiempo el evidenciar más el metabolismo, lo cual lo mismo pudo pasar con los demás medios, aunque quizás también pudo haber ocurrido el establecimiento de otro microorganismo no consumidor de lípidos. Bueno, por último vamos a analizar los solventes industriales. Los resultados obtenidos en el agar petróleo y en el agar mantequilla, como se pudo observar, no hubo crecimiento microbiológico, no se vieron cambios visibles físicos y básicamente permanecieron intactos pese a los 3 días que se dejaron en incubación. Creemos que esto se debe a posibles errores, ya sea en la toma de muestra y en la preservación de esta hasta el momento que hicimos la siembra en los agares respectivos, o como tal, el solvente industrial no tenía una carga microbiológica. Básicamente la naturaleza de nuestra muestra sí pudo haber afectado, que al ser un solvente industrial quizás tuviera componentes que inhibieran la presencia de microorganismos. También existen otros factores, pudo haber sido la incubadora, aunque creo que esta hipótesis la podemos descartar, ya que pues en nuestras pruebas de trampa de grasas sí hubo evidencia de crecimiento microbiológico. Buen día, mi nombre es Mariana Martínez Barbosa y me gustaría hablarles acerca de la bioquímica de las bacterias que se encuentran inmersas en nuestro proyecto. Los organismos descomponedores de grasa o bacterias lipolíticas son entes quimiorganótrofos, los cuales practican la respiración aerobia estricta. A pesar de que se han presentado ciertos casos en los cuales, a la dificultad de su medio, han podido adaptarse, modificando su organismo a fin de concretar una respiración anaeróbica. Sin embargo, son casos muy específicos y usualmente son mutaciones o manipulación genética. Sin embargo, a pesar de las manipulaciones, esta cepa suele ser más efectiva en entornos naturales, siendo el foco de estudio para la bioremediación. En cuanto al metabolismo, cabe resaltar a las enzimas lipolíticas, las cuales son las encargadas de iniciar el proceso metabólico de estas bacterias, siendo las encargadas de descomponer la grasa en 2 moléculas prioritarias,
las cuales son los ácidos grasos y el glicerol, siendo estos la fuente de carbono primordial de las moléculas encargadas de la descomposición para generar ATP como resultado. Dado que la molécula de la grasa es altamente densa y difícil de romper, es necesario pasar al catabolismo de los lípidos, los cuales se comentarán a continuación. Teniendo en cuenta lo anterior, es una de las características que corresponden a estas bacterias como una de las históricamente más estudiada en el proceso de bioremediación, ya que su capacidad de adaptación es realmente alta. Bien, procediendo a las rutas metabólicas que estas bacterias suelen emplear, empezamos con la beta-oxidación, en la cual, a pesar de lograr obtener ATP como fuente de energía, también genera acetil-CoA, el cual no pierde el tiempo y es implementado en el ciclo de Krebs, pasando a unirse con la oxaleta a fin de formar citrato y nuevamente conseguir ATP. Sin embargo, este no acarrea solo, también ha dado como resultado dos compuestos distintos. El primero es el flavin-adenin dinucleótico reducido, o también mencionado como FADH2, y la nicotinamina adenina dinucleótica reducida, o NADH, las cuales continúan su camino a la cadena transportadora de electrones, pasando por la membrana celular y finalmente fosforizando oxidativamente a ATP sintasa para convertir finalmente ATP. Es un proceso bastante complejo, pero la neurona aprovecha cada producto para generar una fuente de energía, la cual le permita mantenerse en ritmo y al día con las adaptaciones que deba hacer para subsistir en su medio. Da también la casualidad de que ciertas bacterias lipolíticas han sido capaces de adaptar su metabolismo para no únicamente subsistir del glicerol o los ácidos grasos, sino también de ciertos hidrocarburos. Esta relación se da más que todo como supervivencia y forma de hallar nuevos recursos para evitar su extinción. Aplicabilidad. Para el caso de nuestro proyecto, aunque fue difícil identificar y más difícil separar la bacteria que necesitábamos demostrar, igualmente hubo una degradación de otros compuestos y existe una evidencia científica y académica que así lo corrobora. Cuando tenemos estos microorganismos podemos ayudar a la eficiencia em, de plantas de tratamiento en su proceso secundario, ya que requieren la mayor eficiencia microbiana y esto va acompañado de varios parámetros que se controlan, que tienen que ser muy estáticos, y cuando no existen esos compuestos en el agua, pues es mucho más fácil el tratamiento de estas aguas. También es importante para la bioremediación de cuerpos de agua que estén estáticos, como los lagos y embalses, etcétera, y desempeñan un papel crucial en la limpieza, pues, de estos contaminantes de manera natural. Bien, en las conclusiones encontraremos como nuestro primer punto el solvente industrial. ¿Sí? La muestra de este solvente no tuvo un resultado totalmente positivo, sí fue bastante malo, debido a dos factores, ya sea por la incubación tardía que tuvimos o y el desconocimiento al tratar esta muestra. En segundo punto, encontraremos que la trampa de grasa sí nos dio un resultado satisfactorio, más aún así no es del todo posible recalcar que la bacteria que nosotros hayamos elegido haya sido la autora de la sulfactación y el consumo lipolítico de nuestros agarres. De terceras, al no poder comprobar que fue nuestra bacteria, podemos decir que a través de todos los ensayos y nuestro marco teórico y bibliografía que se agregó, podemos decir que hay evidencia científica de que sí es posible hacer esto. Muchas gracias. Y por último, estos son algunos de los sitios que consultamos. Este es el fin de nuestra presentación. Muchas gracias por ver.